Mi yerno me escupió en la cara durante el funeral de mi esposa. Soy Jay Richardson, estuve casado con Margaret durante 40 años. La enterré un martes. Para el jueves, Kyle ya me había acorralado en mi propia cocina. Escucha bien, viejo, me dijo. Esta casa vale $650,000 y tú la estás desperdiciando sentado aquí, compadeciéndote como un soldado roto. Se inclinó hacia mí con esa arrogancia que solo tienen los hombres que nunca han pasado hambre ni miedo. Haz tus maletas. Búscate un lindo asilo, porque voy a vender esta casa te guste o no. Lo miré. Un hombre que jamás había usado un uniforme, que nunca había servido a nadie más que a sí mismo. Kyle pensaba que estaba echando a un veterano inválido, un viejo inútil viviendo de cheques del gobierno. Lo que no sabía era que yo había salvado a 47 soldados en Afganistán, y que 12 de ellos hoy dirigen empresas multimillonarias. Estaré fuera para la mañana, Kyle, le dije en voz baja. Lo que ocurrió después es la razón por la que deberías suscribirte a este canal ahora mismo y darle like al vídeo. Porque a veces, los héroes más silenciosos hacen el ruido más fuerte. Y Kyle estaba a punto de descubrir que algunos viejos soldados tienen amigos muy poderosos. Déjame pintarte el cuadro que Kyle veía cuando me miraba. Un hombre de 72 años, conduciendo una Ford F-150 del 98, con las placas de veterano del ejército descoloridas que decían VET 724. Licencia vencida hacía 2 meses, porque el dolor a veces te roba la memoria. Cada mañana, caminaba hasta el buzón con la misma camisa de franela que había usado 3 días seguidos. Kyle me observaba desde su BMW mientras yo recogía mi cheque de discapacidad, $3,200 al mes. Para él, eso era todo lo que yo valía, un jubilado viviendo del dinero de los contribuyentes. Kyle era dueño de Walls Construction, una pequeña empresa con 8 empleados, especializada en remodelaciones residenciales. En los papeles parecía exitosa, pero yo aún no sabía que acababa de perder su contrato más grande, una renovación de cocina de $200,000. El cliente lo había descubierto usando materiales de mala calidad. Kyle necesitaba dinero, y lo necesitaba rápido. Mírate, Jay, me dijo aquella mañana de octubre, señalando mi ropa de segunda mano. Margaret se ha ido. Sarapina está preocupada por ti. Te pasas horas en esa camioneta sin hablar con nadie. Esta casa vale $650,000. Podrías conseguir un buen departamento, y con el dinero podríamos asegurar el futuro de nuestra familia. Nuestra familia, decía. Pero yo sabía perfectamente a quién se refería. Sarapina, mi hija, estaba en el marco de la puerta, sosteniendo su taza de café con ambas manos. Había estado llorando otra vez, se notaba en el enrojecimiento de sus ojos. A sus 42 años, parecía mayor que su madre a los 60. El duelo envejece de forma distinta cuando ves sufrir a quien amas. Papá, dijo en voz baja. Tal vez Kyle tenga razón. Un cambio podría hacerte bien. Eso era exactamente lo que Kyle llevaba semanas susurrándole, que yo estaba deprimido, que estaba frenando a la familia. Que Margaret hubiera querido que yo siguiera adelante. Yo sabía que Kyle estaba manipulando el dolor de mi hija. Pero también sabía algo que él no. Cada martes y jueves, conducía mi vieja camioneta a lo que Kyle asumía eran citas de terapia o idas al supermercado. Me veía salir a las 9 de la mañana y volver a las 3 de la tarde. A veces llevaba carpetas Manila. A veces hablaba por teléfono, pero siempre en voz baja. Kyle nunca preguntó a dónde iba. Y si lo hubiera hecho, quizás se habría ahorrado muchos problemas. Esa camioneta no era solo transporte. Era camuflaje. En 25 años de vida civil, aprendí algo. La gente ve a un viejo veterano en una vieja camioneta y asume que es un hombre que no logró adaptarse, que vive anclado al pasado. Esas carpetas Manila que Kyle veía a veces, eran agendas de juntas directivas. Y esas llamadas discretas, revisiones de informes trimestrales con CEOs de grandes empresas. Pero Kyle veía lo que quería ver, un soldado roto que nunca aprendió a triunfar fuera del ejército.
Esa misma tarde, mientras Kyle estaba en una obra tratando de rescatar los restos de su negocio, hice mi primera llamada. Richardson al habla. Necesitamos conversar. La voz al otro lado cambió al instante, pasando a un tono de respeto militar. Señor, ¿en qué puedo servirle? ¿Cómo va el contrato con Lockheed, Bill? Muy bien, señor. Gracias a su carta de recomendación conseguimos ese contrato de $40 millones. Miré por la ventana, hacia el BMW de Kyle estacionado en mi entrada. Tal vez necesite pedirte un favor, dije. Necesitas entender lo que estaba realmente en juego. Kyle no solo me estaba pidiendo que me fuera. Estaba borrando 40 años de mi vida con Margaret en esa casa, apostando a que un viejo viudo no tendría fuerzas para pelear. La casa en 1247 Pineridge Drive no era solo una propiedad. Margaret y yo la compramos en 1985, justo después de mi primer despliegue. Ella estaba embarazada de Sarapina. Pintamos la habitación del bebé de amarillo porque queríamos que fuera una sorpresa. Cada rincón guardaba un recuerdo que Kyle jamás podría tasar. La cocina donde Margaret enseñó a Sarapina la receta de tarta de manzana de su abuela. La sala donde vimos su graduación por Zoom durante la pandemia. Y el dormitorio principal, donde Margaret dio su último aliento, después de que los paramédicos dijeran que ya no había nada más que hacer. Kyle veía $650.000 en valor catastral. Yo veía mi hogar. Pero lo que realmente me heló la sangre fue descubrir que Kyle ya tenía planes en marcha. Esa noche, al buscar el medicamento para la migraña de Sarapina, encontré en su bolso varios folletos de bienes raíces. Comunidades para adultos mayores, decían. Viviendas independientes para jubilados activos. El alquiler más barato, $800 al mes, por un estudio a 50 kilómetros de allí. El cálculo de Kyle era simple: vender la casa por $650.000. Pagar la hipoteca restante de $200,000. Usar los $450.000 sobrantes para salvar su empresa. Y meter al viejo soldado en un asilo donde fuera problema de otro. Sarapina aún no sabía nada de los problemas financieros de su esposo. Ella creía que todo se trataba de mi salud mental, de ayudarme a empezar de nuevo, lejos de los recuerdos dolorosos. Kyle se había posicionado como el hombre responsable, el protector de la familia, el que cuidaba de un suegro deprimido que pronto se volvería una carga. Pero Kyle había cometido varios errores de cálculo. Primero, la casa no estaba solo a mi nombre. Margaret y yo la habíamos registrado como copropietarios con derecho de supervivencia, lo que significaba que todo pasaba automáticamente a mí. Sin hipoteca. Sin gravámenes. Sin una sola deuda. Kyle no tenía ningún derecho legal sobre nada. Segundo, mientras él interpretaba mi rutina como síntomas de depresión, la realidad era otra. Esos largos paseos en la camioneta eran reuniones de negocios. Esas carpetas contenían documentos corporativos. Y esas llamadas silenciosas eran planificación estratégica. Kyle creía que yo me estaba desmoronando. En realidad, estaba tomando inventario. El mercado inmobiliario de Colorado Springs había explotado desde 2020. Nuestro vecindario, construido hace 15 años por una compañía con la que yo tenía contactos, ahora era zona premium. Familias jóvenes de la base militar de Fort Carson pagaban precios altísimos por casas como la nuestra. Kyle lo sabía. Su empresa había prosperado con la burbuja inmobiliaria, remodelando casas para nuevos propietarios, hasta que aquel contrato de $200,000 se vino abajo. Fue entonces cuando entendí cuál era el verdadero plan de Kyle. No solo estaba siendo codicioso, estaba desesperado. Walls Construcción tenía 8 empleados en nómina, y Kyle ya había firmado 3 proyectos de remodelación que empezarían en diciembre. Sin el dinero de aquel contrato cancelado, no podía pagar materiales ni salarios. Kyle necesitaba que la venta de mi casa se cerrara antes del 30 de noviembre, o su empresa se hundiría. Esto no tenía nada que ver con la familia ni con mi salud mental. Era simplemente Kyle apostando mi hogar para salvar su negocio en ruinas.
El punto de quiebre llegó un martes por la mañana, cuando encontré su portátil abierto sobre la encimera de la cocina. Había estado investigando las leyes de protección a los ancianos en Colorado, buscando específicamente formas de acelerar la transferencia de propiedades pertenecientes a adultos mayores declarados mentalmente incompetentes. Kyle se estaba preparando para declararme incapaz de manejar mis propios asuntos. Fue entonces cuando comprendí que el peligro ya no era financiero. Kyle planeaba destruir mi dignidad, mi autonomía y mis derechos legales para preservar su imperio de cemento y ladrillo. Pero había cometido un error crucial en su investigación. Estaba buscando cómo quitarle la propiedad a un veterano incapacitado. Debería haber investigado qué ocurre cuando amenazas a un condecorado con la Medalla de Honor, el mismo que salvó a 47 soldados estadounidenses en Afganistán. Porque esos 47 no solo sobrevivieron, prosperaron. Y 12 de ellos se convirtieron en CEOs de las mayores empresas de defensa de Estados Unidos. Esa misma tarde, mientras Kyle estaba en una obra intentando renegociar los pagos con sus proveedores, abrí mi archivador cerrado con llave. No lo había tocado desde el funeral de Margaret. Dentro, había una lista de contactos capaz de mover montañas. Era hora de hacer algunas llamadas. La confrontación que había estado temiendo llegó el miércoles por la mañana. Kyle había hecho bien su tarea durante la noche. Entró a mi cocina con una carpeta manila gruesa bajo el brazo, usando su mejor traje, ese que reservaba para reuniones con clientes importantes. «Hi, tenemos que hablar», dijo con tono ensayado. Yo estaba sentado en la mesa, con mi café y el Colorado Springs Gazette abierto. En la portada, un artículo hablaba de nuevos contratos del Pentágono otorgados a empresas de defensa locales. Kyle ni notó la ironía. «¿Qué tienes en mente, Kyle?», pregunté sin levantar la voz. «He estado investigando tu situación». Dejó la carpeta sobre la mesa con aire de autoridad. ¿Sabías que la ley de Colorado permite a los familiares solicitar una tutela legal cuando una persona mayor muestra signos de deterioro mental? En ese momento, Sarapina salió del dormitorio, aún con su uniforme de enfermera tras su turno nocturno. «¿Qué está pasando?», preguntó. Kyle abrió su carpeta y empezó a leer. «Tu padre ha mostrado comportamientos preocupantes desde que falleció tu madre. Habla solo, conduce durante horas, olvida responsabilidades básicas. Sacó unas hojas impresas de sitios web de cuidado geriátrico. Hay excelentes centros especializados en depresión asociada al duelo. El proceso es sencillo, una evaluación de competencia mental». «Kyle», dijo Sarapina con voz temblorosa. «Ya hablamos de esto. Hablamos de vender la casa». «Esto no es sobre la casa», corrigió él. «Es sobre la seguridad de tu padre». Dejé mi taza de café y lo miré directo a los ojos. «¿Y exactamente qué propones?». Kyle se acomodó la corbata, adoptando su postura de vendedor. «Tutela temporal. Yo me encargo de la venta de la propiedad. Tú recibes atención profesional. Todos ganamos». «¿Todos?», pregunté. «Tu familia, Jai. Las personas que realmente se preocupan por ti». Dejé que sus palabras flotaran unos segundos en el aire. «Kyle, ¿sabes cómo luce una citación de la Medalla de Honor?». Él parpadeó. «¿Qué tiene eso que ver con esto?». «Responde la pregunta». «No, no lo sé». Me puse de pie lentamente y caminé hacia el archivador. Kyle y Sarapina me observaron mientras abría el cajón inferior y sacaba un marco con un documento que nunca antes habían visto. 12 de julio de 2014, Base Operativa Chapman, Afganistán, leí en voz alta. El sargento J. Richardson se distinguió por actos de valentía y arrojo, arriesgando su vida más allá del deber. El porte confiado de Kyle se quebró ligeramente. Durante una emboscada enemiga coordinada, el sargento Richardson se expuso al fuego de ametralladora para rescatar a 47 soldados heridos atrapados en una zona de muerte. En 6 horas, evacuó él solo a todo el personal a un lugar seguro. Los ojos de Sarapina se abrieron de par en par. «Papá, nunca nos contaste eso». Por su destacada valentía, el sargento Richardson recibe la Medalla de Honor,
la más alta condecoración al valor en el ejército de los Estados Unidos. Dejé el marco sobre la mesa. Kyle lo miró como si fuera una bomba a punto de estallar. Ahora dime, Kyle, dije con calma, ¿crees que un hombre que salvó 47 vidas bajo fuego enemigo es incapaz de manejar su propia propiedad? La carpeta de Kyle, de repente, parecía muy delgada. Eso fue hace mucho tiempo, Jay. Haber servido no te exime de sufrir deterioro cognitivo. Respuesta equivocada. Me incliné hacia adelante. Tienes razón, fue hace tiempo. 10 años, para ser exactos. Y en ese tiempo, algunos de los hombres que salvé han construido imperios. Saqué mi teléfono y empecé a deslizar entre mis contactos. Déjame hablarte de Bill Morrison. Tenía 22 años cuando lo saqué de aquella emboscada. Perdió la pierna izquierda. Hoy es CEO de Morrison Defense Solutions, ingresos anuales, $1.200 millones. El rostro de Kyle palideció. Y está también Tom Bradley. Tenía metralla en la espalda, casi quedó paralizado. Ahora es presidente de Bradley Aerospace Systems. Acaban de obtener un contrato de 40 millones con Lockheed Martin. Seguí deslizando mi dedo. ¿Quieres que continúe, Kyle? Tengo 12 nombres más en esta lista. 12 hombres que le deben la vida a este viejo incompetente. Sarapina me miraba, sorprendida. Papá, no tenía idea. Tu madre sí lo sabía. Estaba orgullosa, pero no quería la atención. Lo mantuvimos en silencio. Kyle intentó recomponerse. Mira, Jay, respeto tu servicio, pero eso no cambia el hecho de que estás pasando por un duelo. Ah, ¿sí? ¿Eso crees? Pregunté, apenas conteniendo una sonrisa por primera vez en semanas. Dices que conduzco sin rumbo, que me aíslo, que me pierdo en mis pensamientos. Kyle asintió con cautela. Entonces dime, ¿a dónde crees que conduzco los martes y jueves? No respondió. A reuniones de directorio, Kyle. Soy miembro del consejo asesor de 3 grandes contratistas de defensa. ¿Las carpetas Manila que me has visto llevar? Documentos corporativos. ¿Las llamadas que hago? CEOs pidiendo orientación sobre contratos con el Pentágono. La cocina quedó en un silencio absoluto. ¿Y el aislamiento que tanto te preocupa? Continué. Se llama pensamiento estratégico. Es algo que nos enseñaron en el ejército. Kyle abrió y cerró la boca, como un pez fuera del agua. Pero hay algo que de verdad me inquieta, Kyle. Investigaste leyes para declarar incompetentes a ancianos. Investigaste residencias para adultos mayores. Investigaste cómo transferir propiedades. Me incliné hacia él. ¿Investigaste también qué pasa cuando amenazas a un condecorado con la medalla de honor? La carpeta se le resbaló de las manos. Porque estoy a punto de darte una demostración. Esa misma tarde, mientras Kyle intentaba salvar lo poco que quedaba de sus relaciones comerciales, hice las llamadas que debí hacer semanas atrás. La primera fue a Tom Bradley, en Denver. Habla Jay Richardson, señor, dije. La voz de Tom cambió al instante, rígida, respetuosa. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Tom, necesito que hagas una verificación de crédito de Walls Construction, Colorado Springs. Propietario, Kyle Walls. Considéralo hecho, señor. ¿Algún motivo en particular? Asunto familiar. Te explicaré luego. La segunda llamada fue a Bill Morrison, en Virginia. Bill, habla Jay Richardson. Señor, un placer escucharlo. Respondió. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Cómo te sientes tras la partida de Margaret? Preguntó Bill con voz amable. Todavía ajustándome, respondí. Bill, necesito un favor. Walls Construction ha estado pujando por proyectos de renovación cerca de Fort Carson. Quiero saber con quién están trabajando. Haré que mi equipo haga unas llamadas, contestó. Dame 24 horas. La tercera llamada fue a alguien de quien Kyle nunca había oído hablar,
la coronel Patricia Hayes, mi antigua oficial al mando. Ahora retirada, trabaja como enlace del Pentágono. Patricia, soy Jay. ¿Jay Richardson? Vaya, viejo guerrero. Respondió emocionada. Supe lo de Margaret, lo siento muchísimo. Gracias, Patricia. Necesito algo de información. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué sabes sobre las prácticas de contratación de contratistas de defensa? En específico, sobre las empresas propiedad de veteranos. Bastante, en realidad, contestó. El Pentágono lleva tiempo impulsando la diversidad. Las empresas de veteranos tienen preferencia en cerca del 60% de los contratos nuevos. ¿Por qué preguntas? Proyecto de investigación, mentí. Lo que ni Kyle ni Sarapina sabían era que yo llevaba semanas preparándome para este enfrentamiento. La desesperación financiera de Kyle era evidente para cualquiera que supiera leer las señales. Su camioneta de trabajo llevaba 3 días estacionada frente a la casa. No había obras que visitar. Sus llamadas eran cada vez más urgentes. Siempre salía al porche para que Sarapina no lo escuchara. Incluso había interceptado 2 cartas certificadas de sus proveedores antes de que mi hija las viera. Kyle creía ser discreto. Pero cuando pasas 30 años en inteligencia militar, aprendes a detectar patrones, incluso en el comportamiento de un hombre desesperado. Esa misma tarde, mi teléfono comenzó a sonar. Primero fue Tom Bradley. Señor, Walls Construction está en serios problemas, me dijo. Deben $48,000 a los proveedores. Su puntaje crediticio empresarial cayó 60 puntos en el último mes. Tienen que pagar la nómina de 8 empleados este viernes y su cuenta no tiene fondos suficientes. ¿Y sus contratos? Pregunté. Tienen 3 proyectos pendientes, pero todos requieren pagar materiales por adelantado. Sin flujo de efectivo, no pueden ni comenzar. Luego llamó Bill Morrison. Señor, más malas noticias. Walls Construction fue incluida en lista negra por 2 proveedores importantes por pagos atrasados. Además, fueron rechazados en 3 proyectos de renovación en Fort Carson porque no pudieron presentar bonos de cumplimiento. ¿Bonos de cumplimiento? Sí, seguros que garantizan que la empresa puede completar el trabajo. Sin crédito, no hay bonos. Sin bonos, no hay contratos militares. La tercera llamada fue la más interesante, la coronel Hayes. Jay, ¿recuerdas el programa de preferencia para empresas de veteranos del que te hablé? Sí. Bueno, está a punto de recibir un impulso enorme. El Pentágono acaba de aprobar una nueva iniciativa que exige que todos los proyectos de construcción en bases militares sean ejecutados exclusivamente por empresas propiedad de veteranos. ¿Cuán grande es ese impulso? Unos $12 millones en contrato solo para el área de Colorado Springs. Las solicitudes cierran el lunes. Miré por la ventana. El BMW de Kyle estaba en el camino de entrada. Desde el interior, lo vi al teléfono, probablemente suplicando prórrogas a sus proveedores. No tenía idea de que la solución a todos sus problemas estaba sentada al otro lado de la mesa del comedor, un condecorado con la medalla de honor, con conexiones en todas las grandes empresas de defensa del país. Un hombre que podía hacer una sola llamada y asegurar el futuro de su empresa por los próximos 5 años. Pero Kyle eligió otro camino. En lugar de pedir ayuda, decidió quitarme lo que creía que no podría defender. En lugar de respetar al hombre que sacrificó todo por su país, eligió aprovecharse de un viudo en duelo. En lugar de construir puentes, Kyle decidió incendiarlos. Esa noche me senté en la sala, observando la fotografía de Margaret sobre la repisa. Ella habría manejado esto con más gracia. Margaret siempre creyó que la gente podía cambiar, que los errores enseñan. Pero Margaret nunca conoció a alguien que intentara robarle su hogar a su esposo viudo. A las 10:47 de la noche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señor Richardson, soy Mike Chen, CEO de Pacific Defense Systems. Tom Bradley me dio su número. Entiendo que podría necesitar ayuda con un asunto empresarial.
Lo que necesite, señor. Le debo la vida. Había olvidado a Mike. Otro de los 47. La red era más grande de lo que recordaba. Kyle estaba a punto de descubrir que a veces el viejo soldado silencioso tiene amigos que nadie imagina. El jueves por la mañana era el día de la reunión vecinal de la JOA, algo que Kyle había pasado por alto, pero que yo tenía marcado en el calendario desde hacía semanas. Kyle aún dormía cuando me puse mi mejor traje a las 7 de la mañana. Era el mismo uniforme con el que había recibido mi medalla de honor, ahora adaptado a la vida civil. Sarapina ya estaba en el hospital para su turno matutino. La reunión se celebraba en el centro comunitario, el mismo lugar donde 6 meses atrás habíamos hecho el memorial de Margaret. De algún modo, me pareció apropiado. Asistieron 23 vecinos, incluidos los Henderson, nuestros vecinos de al lado, quienes habían notado el comportamiento cada vez más errático de Kyle durante el último mes. La señora Henderson incluso me había comentado que Kyle la había abordado para comprar parte de nuestro patio trasero, supuestamente para guardar su equipo de construcción. Kyle llegó 15 minutos tarde, visiblemente con resaca por las copas que debió beber mientras hacía llamadas la noche anterior. Se sorprendió al verme allí. «Hi, ¿qué haces aquí?» «Miembros de la comunidad», respondí simplemente. «Igual que tú». La presidenta de la JOA, Janet Pierce, dio inicio a la reunión. Primero los temas rutinarios, jardinería, estacionamientos, próximos eventos del vecindario. Y entonces llegó el punto que Kyle no esperaba. «Siguiente punto», anunció Janet. «Tenemos una presentación de Tom Bradley, de Bradley Aerospace Systems, sobre la nueva iniciativa de vivienda para veteranos». La cabeza de Kyle se levantó bruscamente. No había notado que Tom había entrado por la puerta trasera. Tom avanzó hacia el frente con una presentación en PowerPoint ya lista. Caminaba con una ligera cojera, recuerdo de aquel día en Afganistán, hace 10 años. «Buenos días a todos», dijo con voz firme. «Estoy aquí para hablarles de una oportunidad emocionante para nuestra comunidad». Tom pasó a la primera diapositiva. Programa de vivienda preferente para veteranos, 12 millones en contratos. El rostro de Kyle perdió el color. El Pentágono ha aprobado una nueva iniciativa que prioriza a las empresas propiedad de veteranos para todos los proyectos de construcción militar, continuó Tom. Esto incluye renovaciones en Fort Carson, mejoras en viviendas familiares y ampliaciones comerciales. Siguiente diapositiva, requisitos. El propietario de la empresa debe ser un veterano con baja honorable. Tom levantó la vista y me miró directamente. El programa también otorga preferencia a empresas propiedad de condecorados con la medalla de honor. Se escucharon murmullos en la sala. Varios vecinos me miraron con un respeto que antes no había sentido. Kyle levantó la mano. «Disculpe, pero ¿qué tiene esto que ver con nuestra asociación de vecinos?» Tom sonrió. «Buena pregunta. El Pentágono quiere asegurarse de que estas empresas de veteranos cuenten con apoyo comunitario. Por eso ofrecerá contratos adicionales a las compañías que demuestren integración vecinal y contratación local». Pasó a la siguiente diapositiva, encuesta de negocios locales. Solo un nombre aparecía en pantalla, Richardson Consulting Services, fundada en 1995. La mandíbula de Kyle cayó. «¿Richardson Consulting?», balbuceó. Tom asintió. «Sí. J. Richardson ha dirigido discretamente una empresa de consultoría por 20 años, especializada en asesoría para contratistas de defensa. Sus ingresos anuales han sido modestos por elección, pero los nuevos contratos del Pentágono podrían cambiar eso drásticamente». Nunca le había mencionado Richardson Consulting a Kyle. ¿Por qué habría de hacerlo? Jamás mostró interés por mi trabajo, ni por mi pasado, ni por mis planes. Kyle se levantó abruptamente. «Esto es ridículo. Jay no dirige ninguna empresa. Es un soldado retirado que vive de su pensión». La sala quedó en silencio absoluto. Tom endureció la expresión. «Perdón, ¿podrías repetir eso?».
Dije que Jay no está calificado para manejar un negocio. Ha estado deprimido desde que murió su esposa. Se pasa horas en su camioneta hablando solo. La señora Henderson soltó un audible jadeo. Tom dio un paso al frente, acercándose a Kyle. Señor, ¿está usted cuestionando la capacidad mental de un condecorado con la medalla de honor? Kyle se dio cuenta de que había caído en una trampa, pero su desesperación lo hizo doblar la apuesta. Mira, respeto el servicio militar, dijo con voz tensa, pero eso no significa que alguien no pueda desarrollar problemas cognitivos. Jay necesita atención profesional, no contratos de negocios. Tom sacó su teléfono del bolsillo. Jay, ¿te importaría si comparto con el grupo la lista de tus clientes actuales? Asentí con calma. Tom deslizó su dedo por la pantalla y comenzó a leer. Clientes actuales de Richardson Consulting, Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics, Boeing Defense y Northrop Grumman. La sala explotó en murmullos. Honorarios anuales aproximados, $400,000, continuó Tom. El señor Richardson ha sido pieza clave en la obtención de más de 2.000 millones en contratos de defensa durante la última década. Kyle parecía haber recibido un golpe en el estómago. La presidenta, Janet Pierce, intervino sorprendida. Jay, no teníamos idea de que estuvieras involucrado en un trabajo tan importante. Antes de que pudiera responder, Kyle estalló. Todo esto es mentira. Jay conduce una camioneta vieja y compra en tiendas de segunda mano. Vive de sus cheques de discapacidad. Ni siquiera recuerda renovar su licencia de conducir. El silencio fue absoluto. La voz de Tom se volvió gélida. ¿Está diciendo que miento, señor Walsh? Lo que digo, gruñó Kyle, es que no hay forma de que un viejo deprimido, encerrado en la casa de su esposa muerta, dirija una empresa multimillonaria. La señora Henderson se levantó de golpe. Kyle Walsh, ya basta. Jay Richardson es un héroe de guerra y un caballero. Debería darle vergüenza. Kyle se giró hacia ella, furioso. Manténgase fuera de esto, Ellen. No entiende la situación. Entiendo perfectamente, replicó ella. Entiendo que lleva semanas presionando a su suegro para que venda su casa y así pagar sus deudas. El rostro de Kyle se puso rojo. ¿Qué deudas? Mi negocio está bien. Tom Bradley carraspeó. En realidad, Kyle, sobre tu negocio. Kyle se volvió hacia él, con el pánico empezando a notarse. ¿Qué? Me tomé la libertad de investigar a Walsh Construction después de nuestra conversación de ayer. Tom hizo clic y en la pantalla apareció una nueva diapositiva. Estado financiero de Walsh Construction. Puntaje crediticio empresarial, 487. Relación deuda-ingresos, 340%. Cuentas por pagar, $48,000 pendientes. Kyle se lanzó hacia el portátil. No tienes derecho a mostrar eso. En realidad sí, replicó Tom, imperturbable. Bradley Aerospace estaba considerando a Walsh Construction para un subcontrato. Esto es parte de la debida diligencia. Siguiente diapositiva. Rendimiento reciente de contratos. La pantalla mostraba proyectos cancelados, entregas tardías y quejas de proveedores. Kyle ahora temblaba de ira y humillación. Jay te puso en esto. Está intentando destruir mi empresa porque le dije la verdad sobre su estado mental. Finalmente hablé. Kyle, ¿y cuál es esa verdad? Que eres un viejo soldado destrozado que no acepta que su esposa está muerta. El público contuvo el aliento. Tom dio un paso al frente. Señor, le voy a dar una oportunidad para disculparse con el señor Richardson. ¿Disculparme por qué? Escupió Kyle. Por intentar ayudar a mi familia a lidiar con un veterano mentalmente incompetente que los está frenando. Entonces Tom hizo algo inesperado. Comenzó a aplaudir, despacio, con un gesto deliberado. Felicidades, Kyle, dijo con voz firme. Acabas de hablarte fuera de la mayor oportunidad de tu vida. Kyle frunció el ceño, desconcertado. ¿De qué estás hablando?
Richardson Consulting estaba buscando un socio local de construcción para los proyectos de Fort Carson. $12 millones en contratos garantizados durante 3 años. Las piernas de Kyle casi cedieron bajo su propio peso. Jay pidió específicamente que consideráramos a Walls Construcción, porque eres familia, añadió Tom, bajando las manos. Pero solo trabajamos con empresas que respetan a los veteranos. Kyle me miró, presa del pánico. Jay, yo, no lo sabía. No lo sabías, respondí con voz calmada, porque nunca te molestaste en preguntar. El silencio se hizo pesado. Todos observaban cómo Kyle comprendía que acababa de destruir su propia vida. Jay, por favor, podemos arreglarlo, suplicó. Solo estaba preocupado por ti. ¿Preocupado? Pregunté. ¿Estabas preocupado cuando investigaste leyes de tutela para declararme incompetente? El rostro de Kyle se volvió blanco. Varios vecinos se miraron horrorizados. ¿Te preocupabas cuando contactaste residencias de ancianos sin decirle nada a Sarapina? Yo. ¿Te preocupabas cuando planeabas vender mi casa para salvar tu negocio? Kyle retrocedió hacia la puerta. Luego salió corriendo. Esa noche no regresó a casa. A las 11 de la noche, Sarapina me llamó, angustiada. Papá, Kyle no volvió de la reunión. Su teléfono va directo al buzón. ¿Qué pasó? Conduje hasta su apartamento al otro lado de la ciudad. Aún llevaba su uniforme del hospital, con ojeras profundas tras otro turno de 12 horas en la UCI. Sarapina, dije con suavidad, tenemos que hablar. Le conté todo. La citación de la medalla de honor que nunca había visto. La empresa de consultoría que llevaba en silencio desde hacía 20 años. La desesperación financiera de Kyle. Y su plan para declararme mentalmente incompetente. Sarapina lloró, luego se enfureció y finalmente volvió a llorar. Papá, ¿por qué no me dijiste nada de esto? Tu madre y yo queríamos que tuvieras una vida normal, expliqué. No queríamos que crecieras como la hija del héroe de guerra. Pero Kyle me hizo creer que te estabas desmoronando. Kyle veía lo que quería ver, respondí, un blanco fácil. Entonces el teléfono de Sarapina sonó. El nombre de Kyle apareció en la pantalla. Contesta, le dije. Ponlo en altavoz. Ella se secó las lágrimas y aceptó la llamada. ¿Kyle? ¿Dónde estás? Su voz sonaba pastosa, ebria. Sarapina, la arruiné. La arruiné por completo. ¿Qué pasó en la reunión? Preguntó ella. Tu padre no es quien yo pensaba. ¿Qué quieres decir? Es rico, Sarapina. Tiene contactos. Podía haber salvado mi empresa, pero dije cosas horribles. Sarapina me miró. Yo asentí para que siguiera. ¿Qué cosas, Kyle? Lo llamé mentalmente incompetente frente a todo el vecindario. Dije que era un viejo soldado roto. La voz de Sarapina se volvió dura. ¿Dijiste qué? No lo sabía. ¿Cómo iba a saber que tenía una medalla de honor? ¿Cómo iba a saber que dirigía una empresa multimillonaria? No tenías que saberlo, Kyle, replicó ella con frialdad. Solo debías tratarlo con respeto, porque es mi padre. Kyle empezó a llorar. Voy a perderlo todo, Sarapina. La empresa, la casa, todo. Y es culpa mía. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Tom Bradley. Jay, lamento llamarte tan tarde, pero tenemos que hablar. ¿Qué sucede, Tom? Kyle Walls está en el bar Murphy's, en el centro. Está ebrio y haciendo amenazas. Le dice a cualquiera que quiera escucharlo que tú y yo conspiramos para destruir su negocio. Sarapina me agarró del brazo. Papá, ¿Kyle está en problemas? Tom continuó. También llamó hace una hora a la oficina de beneficios para veteranos, borracho, diciendo que estás cometiendo fraude por cobrar discapacidad mientras diriges una empresa. Suspiré. Kyle estaba cavando su propia tumba. Tom, ¿qué implicaciones legales tiene esto? Difamación,
Posiblemente. Pero hay algo peor, respondió con tono grave. Kyle acaba de llamar al canal 9 de noticias. Está afirmando que existe corrupción entre empresas de veteranos y contratos del Pentágono. Sarapina empalideció. ¿Llamó a los medios? El reportero se reunirá con él en el bar en 30 minutos, añadió Tom. Kyle cree que va a exponer una conspiración. La miré a los ojos. Cariño, Kyle está a punto de destruirse a sí mismo en televisión. ¿No puedes detenerlo?, preguntó ella, casi suplicando. Ya no, dije en voz baja. Kyle eligió su camino. Tom siguió hablando por el altavoz. Hay algo más. Pasé la historia de Kyle por nuestro equipo legal. Si sale en TV con esas acusaciones, estaría acusando a funcionarios federales de corrupción. Eso es un delito grave. Sarapina comenzó a temblar. Papá, tenemos que ayudarlo. Sarapina, respondí con calma, pero con la voz cargada de peso. Kyle intentó declararme mentalmente incompetente para robar mi casa. Investigó leyes sobre abuso a ancianos para quitarme mis derechos como ciudadano estadounidense. Pero es mi esposo, dijo entre sollozos. Y yo soy tu padre. El padre que recibió la más alta condecoración militar de este país. El mismo padre al que Kyle llamó un viejo soldado roto. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Bill Morrison. Hi, enciende el canal 9. Kyle Walsh está a punto de salir en vivo. Encendimos el televisor de Sarapina justo cuando apareció el cintillo de última hora. Contratista local denuncia fraude de veterano condecorado. Y ahí estaba Kyle, claramente ebrio, de pie frente al bar Murphy's, acompañado de una joven reportera. Señor Walsh, dijo ella, usted afirma que el condecorado con la medalla de honor Hy Richardson está defraudando a la administración de veteranos. Kyle asintió con energía, tambaleándose un poco. Él cobra una pensión por estrés postraumático, pero en realidad dirige una empresa secreta que gana millones. Es fraude. Y sus amigos del ejército lo están encubriendo. Sarapina se cubrió el rostro con las manos. La reportera continuó. También asegura que el Pentágono está otorgando contratos basados en relaciones personales, no en mérito. Exactamente, replicó Kyle. Richardson salvó a unos soldados en Afganistán, y ahora todos son directores ejecutivos dándole contratos ilegales. Es corrupción al más alto nivel. Fue entonces cuando la reportera soltó la bomba. Señor Walsh, nos hemos comunicado con la VA y con el Pentágono sobre sus acusaciones. La VA confirma que la discapacidad del señor Richardson se debe a lesiones físicas, no mentales, y que dirigir un negocio no lo descalifica para recibir beneficios. El Pentágono, por su parte, afirma que todos los contratos otorgados a Richardson Consulting pasaron por los procedimientos de licitación correspondientes. El rostro de Kyle se desmoronó en cámara. Pepero, eso no puede ser. También hablamos con Tom Bradley, de Bradley Aerospace, continuó la reportera. Él proporcionó documentación que demuestra que Walsh Construction fue ofrecida como subcontratista en un proyecto de $12 millones, pero usted lo rechazó debido a su comportamiento en la reunión de vecinos de hoy. Kyle abrió y cerró la boca, sin emitir sonido alguno. Señor Walsh, concluyó la periodista, parece que usted rechazó el contrato más grande en la historia de su empresa para hacer acusaciones falsas contra un héroe de guerra. ¿Tiene algún comentario? Kyle miró la cámara, consciente de que se había arruinado públicamente. Yo, no lo sabía. Una última pregunta, señor Walsh, agregó la reportera. ¿Por qué no simplemente le preguntó a su suegro sobre su empresa antes de hacer estas acusaciones? Kyle no respondió. El reportaje terminó. Esto fue Channel 9 News. Seguiremos informando sobre esta historia en desarrollo. Sarapina apagó el televisor. Nos quedamos en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador. Finalmente, Sarapina habló. Papá, el negocio de Kyle está acabado, ¿verdad? Sí. Y nuestro matrimonio también. Esa decisión no me corresponde a mí.
El teléfono de Sarapina volvió a sonar. Esta vez era Mike, el socio de Kyle. Sarapina, soy Mike, de Walls Construction. Acabo de ver las noticias. Kyle ha perdido la cabeza. Estamos disolviendo la sociedad inmediatamente. No puedo asociarme con alguien que ataca a héroes de guerra en televisión. Cuando colgó, me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Papá, tú podrías haber detenido esto. Tienes suficiente influencia para borrar esa noticia si quisieras, ¿no? Sí, admití. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque Kyle necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Y porque 23 vecinos lo vieron faltarme el respeto públicamente. Ellos también merecen ver justicia. Sarapina asintió despacio. ¿Y ahora qué pasa? Ahora Kyle enfrentará las consecuencias de sus decisiones, dije. Y tú decidirás qué tipo de hombre quieres tener como esposo. Ella suspiró. Ya lo sé. Sacó su teléfono y empezó a escribir. ¿Qué haces? Pregunté. Le estoy enviando un mensaje a Kyle, diciéndole que no vuelva a casa. Por primera vez en semanas, Sarapina Richardson estaba eligiendo a su padre sobre su marido. El equilibrio se había invertido por completo. El viernes por la mañana llegó la avalancha. A las 6 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Eran llamadas de personas a las que no había escuchado en años. Las noticias viajan rápido entre los veteranos, especialmente cuando uno de los suyos es atacado públicamente. La primera llamada fue de la coronel Patricia Hayes, desde el Pentágono. Hi, vi las noticias. Ese hombre atacó tu historial de servicio en televisión. Es familia, Patricia. O lo era. Eso no justifica difamar a un condecorado con la medalla de honor. Estamos iniciando una investigación formal sobre sus acusaciones de fraude. No es necesario, ya está en marcha. Cuando alguien acusa al Pentágono de corrupción, lo investigamos. Kyle Walsh será interrogado por agentes federales en menos de 48 horas. La segunda llamada fue de Sarapina. Papá, Kyle vino esta mañana solo para empacar sus cosas. Va a quedarse con su socio por un tiempo. ¿Cómo estás tú? Mejor de lo que esperaba. Encontré algo en su escritorio, añadió con voz tensa. Registros de búsquedas sobre cómo obtener poder notarial sobre ti. Llevaba meses planeándolo, papá. Eso confirmó lo que ya sospechaba, la desesperación de Kyle no era reciente. La tercera llamada fue la más reveladora. Era Mike Chen, de Pacific Defense Systems. Señor Richardson, espero que me recuerde. Afganistán, 2014. Por supuesto, Mike. ¿Cómo estás? Vi la noticia. Tom Bradley me puso al tanto de todo. Queremos ayudar. No hace falta, Mike. Con todo respeto, señor, si hace falta. Walls Construction estaba compitiendo contra empresas de veteranos por los contratos de Fort Carson. Eso no es aceptable. ¿Qué están proponiendo? Pacific Defense tiene contratos regionales por $18 millones. Estamos retirando todas las ofertas que incluyan a Walls Construction como subcontratista, con efecto inmediato. Guardé silencio unos segundos. Mike, eso destruirá lo poco que queda de su empresa. Señor, Kyle Walsh destruyó su negocio él solo cuando lo atacó en televisión. Nosotros solo lo estamos oficializando. A las 10 de la mañana, los Dominoes empezaron a caer más rápido de lo que podía seguirles el ritmo. Bill Morrison llamó. Hi, Morrison Defense Solutions acaba de cancelar las cuentas de proveedor de Walls Construction. Kyle no podrá comprar materiales de ninguna de nuestras empresas asociadas. Luego un mensaje de Tom Bradley. Walls Construction eliminada de todas las listas de contratistas de Bradley Aerospace. Los 12 millones en proyectos pendientes fueron redireccionados a otras compañías asterisco. Pero el golpe más devastador llegó de su propio banco. Sarapina estaba conmigo cuando Kyle la llamó llorando. Sarapina. Han congelado mis cuentas.
El banco dice que están investigando un posible fraude relacionado con solicitudes de contratos federales. ¿Qué fraude, Kyle? No lo sé. Solo me dijeron que tiene que ver con la noticia de ayer. Tomé el teléfono. Kyle, soy Jay. Gracias a Dios. Tienes que ayudarme. Por favor, haré lo que sea. Kyle, ¿qué tipo de fraude investiga el banco? Dicen que declaré falsamente ser veterano en algunas solicitudes de contrato, pero nunca dije que lo fuera. En ese instante lo entendí todo. Kyle había estado usando papelería con el logotipo de Walls Construction y el lema Military Family Owned, propiedad de familia militar, porque estaba casado con Sarapina. Algún funcionario debió interpretar eso como una declaración falsa de estatus de veterano. Kyle, ¿usaste la frase Military Family en solicitudes federales? Sí, pero solo porque estoy casado con Sarapina y tú eres veterano. Eso es legal, ¿verdad? Es legal solo si aclaras la relación con el veterano. Si no lo hiciste, es fraude por omisión. Hubo un largo silencio. Jay, la arruiné. Lo arruiné todo. Mi negocio, mi matrimonio. ¿Qué hago ahora? Miré a Sarapina. Ella escuchaba, sin decir palabra. Kyle, le dije con firmeza, tienes dos opciones. Puedes seguir cavando este hoyo con más excusas y acusaciones. O puedes aceptar la responsabilidad y empezar de nuevo. ¿Cómo empiezo de nuevo? Nadie querrá trabajar conmigo ahora. Kyle, eres un buen contratista. Sabes construir cosas, Kyle, le dije con voz firme, pero serena. Empieza de nuevo. Desde abajo. Recupera la confianza de la gente, paso a paso. Pero no puedo conseguir contratos sin crédito, respondió con desesperación. No puedo obtener crédito sin referencias. Y no puedo conseguir referencias porque ataqué a un condecorado con la medalla de honor en televisión. Sarapina tomó el teléfono de mis manos. Kyle, dijo con voz fría y cansada, voy a pedir el divorcio. Kyle empezó a llorar de nuevo. Sarapina, por favor, puedo cambiar. Tuviste meses para cambiar, Kyle. Y en lugar de hacerlo, intentaste robarle la casa a mi padre y declararlo mentalmente incompetente. Estaba desesperado, el negocio se estaba hundiendo y no sabía qué más hacer. Podrías haber pedido ayuda, replicó ella. Podrías haber tratado a mi padre con respeto. Podrías haber sido honesto conmigo sobre tus problemas financieros. Solo quería protegerte. No, Kyle. Querías protegerte a ti mismo. Hay una gran diferencia. Sarapina colgó. El silencio que quedó fue más pesado que cualquier palabra. Esa misma tarde, hice algo que Kyle jamás habría esperado. Llamé a Tom Bradley. Tom, necesito que hagas algo por mí. Lo que usted diga, señor. Quiero que le des a Kyle Walsh una última oportunidad. Hubo un breve silencio. ¿Perdón? ¿Después de lo que le hizo? No por él, Tom. Por Sarapina. Si Kyle se destruye por completo, ella cargará con la culpa durante años. No quiero eso para mi hija. ¿Qué tiene en mente? Un pequeño subcontrato. Nada grande. Una renovación de baño en el economato de Fort Carson, unos $20,000. Suficiente para evitar que se declare en bancarrota mientras encuentra su rumbo. ¿Estás seguro, señor? Después de todo lo que pasó. Tom, lo interrumpí, no estamos haciendo esto por Kyle. Lo hacemos porque la misericordia es la forma más noble de ganar. Tom guardó silencio unos segundos. Entendido, señor. Haré la llamada. Y, Tom. Kyle no debe saber que vino de mí. Comprendido. 2 horas después, el teléfono de Kyle sonó. Una pequeña oferta de trabajo. Nada espectacular, pero suficiente. A veces, la respuesta más fuerte a la traición no es la venganza, sino la gracia. 3 semanas después, las ondas del escándalo seguían propagándose por Colorado Springs. El Colorado Springs Gazette publicó una historia titulada
El silencioso servicio comunitario de un condecorado con la Medalla de Honor. El artículo detallaba mi trabajo como consultor, los contratos con el Pentágono y la red de empresas de veteranos que había ayudado a construir durante 20 años. No mencionaban a Kyle por su nombre, pero todos sabían quién era el contratista local al que se hacía referencia como el hombre que hizo falsas acusaciones. La reacción de la comunidad de veteranos fue abrumadora. Mi teléfono no paraba de sonar. Antiguos compañeros me llamaban para agradecerme por mantener la dignidad ante la falta de respeto. El American Legion Post me invitó a hablar en la ceremonia del Día de los Veteranos. Rechacé la invitación, aún me incomodaba la atención pública. Sarapina se mudó temporalmente de nuevo a nuestra casa familiar mientras avanzaban los trámites del divorcio. Verla dormir otra vez en su antigua habitación me pareció correcto, como si Margaret lo hubiera aprobado. «Papá», me dijo una mañana mientras tomábamos café, «no dejo de pensar en mamá». Ella habría manejado lo de Kyle de otra forma. ¿Cómo así? Habría visto su desesperación antes. Habría intentado ayudarlo antes de que llegara tan lejos. Tenía razón. Margaret siempre fue mejor que yo leyendo las necesidades emocionales de los demás. Quizás debí ofrecerle ayuda antes de dejar que cavara su propia tumba, admití. «Papá», dijo ella, «Kyle investigó cómo declararte mentalmente incompetente. Planeaba robarte tu casa». Mamá habría estado furiosa. «Cierto», respondí. Margaret no toleraba a la gente que se aprovechaba de otros. El pequeño contrato que conseguí para Kyle le dio algo de oxígeno. Le permitió evitar la bancarrota inmediata. Se mudó a un modesto apartamento y empezó a reconstruir su clientela poco a poco, haciendo trabajos menores de mantenimiento. La investigación federal por fraude terminó sin cargos. Kyle había sido necio y temerario, pero no criminal. Nunca supo que yo estaba detrás de ese contrato. Tom Bradley cumplió su palabra y guardó el secreto. 2 semanas después de su separación, Sarapina se encontró con Kyle en el supermercado. «¿Y cómo fue?», le pregunté cuando volvió a casa. «Se veía terrible», dijo. «Ha perdido peso, tenía ojeras profundas. Pero me dio las gracias por no destruirlo completamente con el divorcio». «¿Y qué le dijiste?». «Que yo no era quien tenía el poder para destruirlo. Él mismo lo hizo». Kyle le había preguntado si existía alguna posibilidad de reconciliación. «¿Y qué le respondiste?». Pregunté. «Que la confianza, una vez rota, es casi imposible de reconstruir, especialmente cuando la traición fue premeditada». Tenía razón. Kyle no había cometido un error impulsivo. Había pasado semanas planeando explotar mi dolor y quedarse con mi hogar. El vecindario cambió para siempre. La señora Henderson organizó una fiesta por el Día de los Veteranos en mi honor. Asistieron 23 familias, incluyendo varias con hijos e hijas actualmente en servicio militar. Kyle, por supuesto, no fue invitado. El fin de semana siguiente, Tom Bradley vino a visitarme con noticias importantes. «Hi». El Pentágono aprobó que Richardson Consulting sea contratista principal del proyecto de viviendas familiares en Fort Carson, $42 millones a 5 años. Yo estaba sentado en el porche trasero, mirando el jardín de Margaret. Las rosas que ella plantó seguían floreciendo cada primavera. «Tom, tengo 72 años», le dije sonriendo. «No necesito $42 millones». «Señor, no se trata del dinero», respondió Tom. «Se trata de construir hogares para familias militares. Familias como la suya». Tenía razón. Esto no era sobre ganancias. Era sobre servicio. ¿Cuál es el cronograma? El proyecto inicia en primavera. Necesitaremos subcontratistas locales para electricidad, plomería y jardinería. Pensé en Kyle. Sus defectos eran muchos, pero sus habilidades eran reales. «Tom», dije, «quiero que las empresas de veteranos tengan prioridad en los subcontratos, pero también quiero reservar un puesto para un contratista local que haya aprendido de sus errores». Tom asintió lentamente. «Redención, señor». «Exacto»,
respondí. Margaret siempre creyó que la gente puede cambiar, si realmente lo desea. Esa noche llamé a Sarapina a la sala. Cariño, estoy actualizando mi testamento. Ella me miró alarmada. Papá, ¿te sientes bien? Perfectamente. Pero quiero que todo quede claro. Le entregué los documentos revisados. La casa se queda en la familia. Si algo me pasa, será tuya. No de ningún futuro esposo. Esta casa representa 40 años de la vida que tu madre y yo construimos juntos. Los ojos de Sarapina se llenaron de lágrimas. Y la empresa de consultoría, junto con los contratos del Pentágono, pasarán a un fideicomiso para programas de vivienda para veteranos. Ese dinero debe ayudar a soldados, no enriquecer a nuestra familia. Papá, esos son millones de dólares. Millones que gané porque 47 soldados confiaron en mí para traerlos a casa con vida. Ese dinero debe volver a ellos, de una forma u otra. Sarapina me abrazó con fuerza. Mamá estaría orgullosa de ti. Mamá estaría orgullosa de ambos, respondí. No dejamos que la traición de Cahill nos convirtiera en personas amargas. Afuera, la vieja camioneta de Cahill pasó lentamente frente a la casa. No se detuvo, pero miró. 6 meses después, en el Día de los Veteranos de 2024, me encontré de pie frente al podio del Memorial de Veteranos de Colorado Springs. Ante mí, 300 rostros observaban en silencio. La ciudad había insistido en rendirme homenaje, a pesar de mi deseo de mantenerme al margen. Sarapina fue quien me convenció. Mamá querría que la comunidad entendiera lo que ha sacrificado. Entre la multitud, lo vi. Cahill, sentado solo en la última fila. Había presentado una solicitud para ser subcontratista en el proyecto de viviendas de Fort Carson. Adjuntó una carta de 2 páginas, reconociendo sus errores y detallando los pasos que estaba tomando para reconstruir su carácter y su negocio. Tom Bradley recomendó su aprobación. Todos merecen una segunda oportunidad, señor, me dijo Tom Bradley antes de mi discurso. Incluso Cahill Walsh. Asentí despacio. Tenía razón. Subí al podio y mantuve mis palabras breves. El servicio, dije mirando a la multitud, significa poner las necesidades de los demás antes que las propias. No solo en el campo de batalla, sino también en la vida cotidiana. Cuando olvidamos ese principio, perdemos el rumbo. Hice una pausa y busqué con la mirada a Cahill, sentado solo en la última fila. Pero este país, continué, Estados Unidos, es una tierra de segundas oportunidades. No juzgamos a las personas por sus peores errores, sino por cómo responden a ellos. El público guardó silencio. Algunos asintieron. Yo sabía exactamente para quién eran esas palabras. Después de la ceremonia, Cahill se me acercó con cautela, las manos temblorosas. Jay, quería agradecerte. ¿Agradecerme por qué? Por el subcontrato, admitió. Sé que vino de ti, aunque Tom no lo confirme. No lo negué. Tampoco lo confirmé. Cahill, dije finalmente, ese contrato viene con condiciones. Si vuelves a mostrar algo del comportamiento anterior, mentiras, manipulación, falta de respeto hacia los veteranos, se acabó. Definitivamente. Lo entiendo, dijo él, bajando la mirada. ¿De verdad lo entiendes? Porque entenderlo y vivirlo son cosas distintas. Cahill asintió. He estado yendo a terapia, dijo. Estoy aprendiendo porque me sentí tan amenazado por tu éxito que intenté destruirte. ¿Y qué aprendiste? Que pasé toda mi vida adulta sintiéndome inferior a quienes sirvieron al país. En lugar de enfrentar esa inseguridad, me convencí de que los veteranos tenían ventajas injustas. Fue la primera cosa honesta que le había escuchado decir en meses. Cahill, respondí, los veteranos no tenemos ventajas. Tenemos oportunidades para ganarnos el respeto a través del servicio continuo. Esa es la diferencia. Lo veo ahora, dijo en voz baja. Extendió su mano. La miré un momento antes de estrecharla. Esto no nos convierte en familia otra vez,
Kyle, le advertí. Ese puente se quemó cuando intentaste robarme mi casa. Lo sé, dijo con humildad. Pero tal vez, algún día, podamos ser vecinos que se respetan. Quizá, respondí. Kyle se dio la vuelta y se alejó lentamente entre la multitud. Y nunca más lo volví a ver. 2 años después, Sarapina se volvió a casar. Conoció a David, un enfermero especializado que había servido 2 misiones en Irak. Un hombre tranquilo, íntegro, que entendía lo que significa pertenecer a una familia militar. La acompañé al altar vistiendo mi uniforme de gala. Colgaba de mi cuello la alianza de boda de Margaret, su recuerdo más sagrado. El tiempo había pasado, pero el amor seguía vivo en cada detalle. La casa de Pineridge Drive permanece en la familia. Sarapina y David vienen todos los domingos a cenar. La mesa, que alguna vez se sintió vacía, volvió a llenarse de risas. Kyle, por su parte, cumplió con su contrato en Fort Carson, entregó la obra a tiempo y dentro del presupuesto. Nunca volvió a solicitar otro proyecto. A veces, el silencio digno es la respuesta más poderosa a la traición. A veces, la verdadera victoria consiste en mostrar gracia bajo presión. Y a veces, lo más valioso que puede hacer un viejo soldado es enseñar a otros lo que realmente significa servir.